Entonces voy a comenzar a grabar, chiquillos, y les voy a compartir esta presentación porque aquí está mi presentación. ¿Quién soy yo? Puse estos colores por lo mismo, porque como que quiero hacer esto más entretenido, entonces ya como que los colores, ¿no es cierto?, te motivan. Entonces, contabilidad de sociedad anónima, el reforzamiento. Aquí estoy yo, esta soy yo. Soy la profesora Ingrid Solís Álvarez. Soy contador público, auditor, licenciada en Sistemas de Información y Control de Gestión de esta universidad. Soy también ingeniero comercial, licenciada en Ciencia de la Administración de Empresas, también de la Universidad de Valparaíso. Soy magíster en gestión con la mención de contabilidad y finanzas de la Católica y soy diplomada en IFRS también de la Católica. Tengo 3 años haciendo docencia en la Escuela de Auditoría y también ahora en la Escuela de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Tengo 15 años, un poquito más. Yo sé que no se me nota, ¿verdad? Pero un poquito más de 15 años. Lo que pasa es que partí muy joven. De experiencia. He trabajado en diferentes lugares. Trabajé en Santiago. Ya fue mi primer trabajo, entonces me sacrifiqué, me fui 2 años, una vez que ya había terminado mi carrera y me fui a trabajar 2 años a Santiago. Trabajé en paralelo también en SAM, acá extraportuario, en una empresa contratista, pero ahí estuve más de 10 años. Después de que me vine a Santiago, llegué a trabajar a la Compañía Sudamericana de Vapores, ahí estuve también 3 años. Y de la Compañía Sudamericana de Vapores me cambié a Esquener. A Esquener, la termoeléctrica que está en Ventanas, Puchuncaví. Ahí estuve 10 años. Y finalmente en la empresa Pronor Chile S.p.A., que es una empresa de mantenimiento industrial para plantas termoeléctricas. Mis últimos cargos fueron subgerente de Administración y Control de Gestión y jefa de Control de Gestión, que fueron 10 años ahí en Esquener. Ese es muy resumido mi currículum. ¿Ya? Entonces ahora que yo ya me presenté, no les voy a pedir que se presenten todos porque si no se nos va a ir todo el rato, ¿verdad? ¿Qué más les puedo comentar de mí? Tengo 2 hijos, que lo más probable es que aparezcan de repente por acá, a pesar que yo estoy en el segundo piso súper escondida, pero puede que de repente aparezcan, así que, bueno, ustedes me entienden que estoy haciendo las clases aquí en la casa, entonces, y estoy sola con los 2, así que puede que aparezcan por ahí. ¿Qué otra cosa más? Estoy separada ya hace harto rato y vivo sola con mis hijos. Eso, me encanta enseñar, siempre me ha gustado. Listo, esa fue la presentación, creo que con eso es suficiente, ¿no es cierto? Más adelante nos vamos a volver a ver. Espero que sea el próximo semestre en Normativa Contable 1, donde ya vamos a empezar a ver las normas internacionales de información financiera, muy entretenido. Partimos suavecito con eso, así que no es tan complejo. Ya en norma contable 2 ya se pone un poquito más difícil, pero no deja de ser entretenido. Entonces vamos a partir primero, dado que tenemos que hablar de sociedades anónimas, partamos conversando, y ojo, les digo conversando porque necesito que ustedes también hablen, esto no es un monólogo, ¿ya? ¿Qué son o qué es una sociedad? Acá hay una descripción, ustedes pueden encontrar muchas. Dice que es una organización que tiene una personalidad jurídica distinta a la de los socios y que persigue un fin de lucro. ¿Qué es personalidad jurídica? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué es la personalidad jurídica? Bueno, yo lo veo en primer lugar como persona natural que tiene su RUT, o sea, su RUN, perdón, y cuando pasa a ser persona jurídica es cuando ya obtiene un RUT, que es el rol único tributario, que de alguna forma, como usted mencionaba ahí, diferencia a la empresa, al propietario, al socio de la empresa en sí. Eso. Son personas aparte. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Perfecto, eso ¿Y qué es. cumple con derechos y obligaciones? Exacto, se crea una entidad distinta de tu RUT, que tiene un RUT diferente, en donde efectivamente tú tienes derechos y tienes obligaciones. Y van a variar dependiendo del tipo de sociedad en la cual tú constituyas. ¿No es cierto? Que esas son las que vamos a revisar más adelante. Dice aquí quedan fuera las corporaciones y las fundaciones. ¿Por qué? Porque no tienen fin de lucro. Las sociedades pueden ser de personas o de capitales. Ustedes
¿Cuál están estudiando? ¿De personas o de capitales? Una anónima. De capital. Capitales. De capitales. ¿Por qué será de capitales? ¿Por qué le llaman así o hacen esta diferencia de personas y de capitales? ¿Por qué creen ustedes? Yo pienso, profe, porque se puede como capitalizar la empresa, quiero decir, se pueden tener acciones, ofrecer acciones y se puede invertir en ellas mediante eso. Claro, la conformación de su capital, de su patrimonio, es a través de acciones. Y en el caso de personas, Socios, eso se constituye por socios. se constituye por socios, pero también aportan un capital, También, sí. ¿no es cierto? Porque si no hay capital, la empresa no va a resultar, no va a funcionar. Pero eso sería con distintos niveles de participación, ¿o no, profe? Exactamente. Dependiendo del tipo de sociedad, es la participación que va a tener cada uno de los socios. Esa la vamos a revisar ahora, pero muy brevemente. Entonces, cuando hablamos de sociedades de capitales, se constituyen en razón de los aportes del capital para conformar este patrimonio. En las sociedades de capitales es suficiente el acuerdo de la mayoría sobre las minorías para crearla, modificarla o extinguirla. O sea, esto es por votación. Si la mayoría quiere hacer una modificación, la minoría tiene que asumir. ¿Y quiénes serían la mayoría en una sociedad de capitales si su patrimonio está conformado por aportes? Según lo que estuve leyendo, tienen que tener más del 10% de participación en la empresa. Ya, para tener derecho, para ser más que la minoría. Ah, pero eran los socios para tener derecho a voto, parece. Para tener Tener derecho, claro, para tener Para derecho. tener derecho a voto tenían que tener más de un 10% de... Lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir dos cosas. Derecho a voz, que es el derecho a hablar, a dar la opinión, y el derecho a voto. Son dos situaciones. Pero yo les digo acá, la pregunta es, que la mayoría, ¿no es cierto?, quienes tienen mayor participación, mayor número de acciones, son finalmente los que deciden respecto de la administración, respecto de hacer alguna modificación o simplemente terminar esta sociedad. El resto, la minoría, los que tienen la menor cantidad de acciones, son los que tienen básicamente que asumir nomás. Ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque la mayoría, los que tienen mayor cantidad de acciones, son los que administran. En cambio, en las sociedades de personas, están constituidas obviamente en razón de las personas que los forman, tal como decíamos recién. Pero aquí el contrato para crearla, modificarla, extinguirla, requiere el acuerdo, el consentimiento de todos los socios. Aquí no prima la mayoría sobre la minoría, tienen que estar todos los socios de acuerdo. Esa es una de las diferencias que tenemos entre las sociedades de personas, donde está conformada básicamente, ¿no es cierto?, por personas, en donde para hacer cualquier modificación todos tienen que estar de acuerdo, respecto a estas sociedades de capitales, en donde lo que prima es el aporte, y tu participación va a depender de lo que tú aportes, de la cantidad de acciones que tienes, va a ser definida tu participación, tu derecho a voz, tu derecho a voto. Sebastián. Una consulta con respecto a eso. Por ejemplo, las sociedades de personas, no importa que el nivel de participación que tiene uno de otro, igual así tienen que estar de acuerdo ambos si es que fueran dos socios, por ejemplo. Exactamente, porque la administración de la sociedad es en conjunto. No como en la sociedad anónima donde tú tienes un directorio, ¿no es cierto?, que designa a un gerente, tienes una junta de accionistas que ellos son los que deciden. Ellos son la junta de accionistas y para formar parte de esa junta de accionistas tienes que tener una cantidad de acciones mayor, ¿no es cierto?, para poder pertenecer a esa junta de accionistas, ser de los socios principales. No así en la sociedad de personas. Si es, por ejemplo, una responsabilidad limitada, tienes 2, 3 socios, tienen que estar los 3 de acuerdo. Así es la administración, es conjunta. Sebastián. Sí, profe, está bien. Me quedo Ya. claro, muchas gracias.
Ahora, otra cosa que les puse acá, y que no es solamente para las sociedades de personas, sino también para las sociedades de capital, es que la ley chilena no exige un capital mínimo para constituir una sociedad de personas o de capital. Por eso es que los microempresarios pueden partir con un capital súper chiquitito y formar, ¿no es cierto?, y formalizar su negocio. 50.000 pesos, 100.000 pesos, 150.000 pesos, no pone un mínimo, ¿ya? No se requiere un mínimo. Sin embargo, y esto también se los doy como dato, cuando un microempresario, ¿no es cierto?, quiere constituir, formalizar su negocio, el capital que coloque va a tener un efecto en la patente que tenga que pagar, ¿ya? Las patentes son designadas por la municipalidad, ¿no es cierto? Son no designadas, sino que son calculadas por la municipalidad. ¿Y cómo las calculan? En base también al capital, al patrimonio que tiene esta pyme. Se los doy eso como dato al margen. Entonces, veamos las sociedades de personas, mostrarles algunas, las más comunes, ¿no es cierto? Las que ustedes pueden conocer, las que tienen que conocer o las que van a escuchar con mayor recurrencia. Tenemos las sociedades en comandita, ¿ya? En donde tenemos dos socios, el socio gestor y el socio administrador. Y estos responden hasta con el patrimonio personal, pero los comanditarios solamente por el monto de su aporte. Entonces tenemos dos tipos de socios, ¿ya? Unos que responden con el patrimonio personal, que son los socios gestores o los administradores, y los comanditarios solamente por el monto del aporte. La verdad que así, ¿no es cierto?, no es una sociedad que sea muy llamativa como para constituirla, porque si yo soy el socio gestor o administrador y voy a responder hasta con mi patrimonio personal, la verdad que si el negocio no va bien, voy a perder mi patrimonio personal. Entonces, sin embargo, el comanditario solamente por el monto que aportó. Entonces, si ustedes la analizan, sí o no, no es muy conveniente, por eso tampoco es tan utilizada. Sí, la sociedad de responsabilidad limitada. Y ustedes se van a fijar, ¿por qué? Porque al final de cualquier boleta, ¿no es cierto?, que ustedes visualizan, aparece al final la palabra limitada o LTDA. Eso quiere decir que una empresa de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Aquí los socios responden hasta el monto de su aporte, por eso es que se llama responsabilidad limitada. Yo responsabilizo yo limito mi responsabilidad hasta lo que yo aporté. O sea, si yo hice un aporte del 50% para la constitución de esa sociedad, mi responsabilidad es hasta el monto de ese 50%. Pueden tener entre 2 y 50 socios. Si es uno solo, no se puede constituir como empresa de responsabilidad limitada. Se requieren mínimo 2 y hasta 50. Los socios responden limitadamente por el monto del capital que aportan. Eso es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Todos los socios administran por sí o por mandatario elegidos de común acuerdo. Eso es lo que explicaba recién Sebastián. Todos administran o pueden también designar, elegir a alguien de común acuerdo, pero de común acuerdo. A diferencia, dice, de la sociedad anónima, este tipo de sociedad administrada por todos los socios de común acuerdo, lo que implica que todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad. Imagínense si son 50, porque los 50 estén de acuerdo, complicado, ¿no es cierto? De lo contrario, no se pueden tomar algunas decisiones porque tienen que estar todos de acuerdo de manera unánime. Ahora, por lo general, estas sociedades de responsabilidad limitada van entre los 2 y los 5 socios, no más que eso. Sobre 5, la verdad que no se hace eficiente la administración ni la gestión, por lo que les acabo de comentar, ¿verdad? ¿Se entiende, no es cierto, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Sí, o sea, se hace muy claro. poco eficiente por la unidad de mando. Exacto, qué complejo es. Complejo. Hay otra que también ustedes la deben haber escuchado o les van a preguntar, y que es la sociedad de responsabilidad limitada.
y ahí está la sigla, EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Esta empresa, ¿cómo nace? Es una fusión entre lo que teníamos antes, que era una sociedad de responsabilidad limitada, y una persona natural. La mayoría antes de los microempresarios, ¿no es cierto?, se constituían como persona natural. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mismo RUT, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, iban al servicio de impuestos internos y creaban una empresa. ¿Cuáles son las desventajas de hacer eso? Que tú tienes mezclado tu patrimonio personal con el patrimonio que va a generar la empresa, porque está todo asociado a un solo RUT. Entonces, las facturas, ¿no es cierto?, mostraban su carnet para poder comprar, pero hay una mezcla, no hay una separación de qué es lo que es empresa y de cuál es mi patrimonio personal. Y por lo tanto, si la empresa no funciona, yo voy a ver afectado mi patrimonio personal. Entonces, ya no es muy utilizada. No obstante, todavía hay algunas personas que lo hacen, que lo ocupan. Pero en vez de esa alternativa de persona natural, nace esta, que es la EIRL, que como les digo, mezcla ambas, pero crea una personalidad jurídica distinta, un RUT diferente, que es como un RUT 76 millones, por ahí, es el que le asignan y se crea esta empresa de responsabilidad limitada igual, pero es una empresa individual. ¿Ya? La puede formar una sola persona, a diferencia de la que vimos recién, de la responsabilidad limitada. Esta empresa individual la puede hacer una sola persona. El nombre de la empresa individual de responsabilidad limitada debe contener el nombre y apellidos del constituyente, seguido de la actividad económica que constituye el objeto o giro de la empresa, y finaliza con la expresión empresa individual de responsabilidad limitada, o la sigla EIRL. Entonces, por ejemplo, si yo colocara una empresa, sería mi nombre completo, Ingrid Solís Álvarez, después viene la actividad económica, no sé, capacitaciones contables, empresa individual de responsabilidad limitada. Tienen que haber visto algunas. Siempre va a aparecer el nombre de la persona, pero no el RUT como persona natural, sino que un RUT nuevo, ¿ya? Una personalidad jurídica distinta. La IRL es una persona jurídica que tiene un RUT y un patrimonio propio. La responsabilidad es limitada hasta el monto del aporte, entonces no mezclamos el patrimonio personal con el patrimonio de la empresa. Permite esto al dueño resguardar su patrimonio personal y solo responder hasta el capital aportado a la empresa. Esto, como les digo, es esta mezcla que se hizo entre la responsabilidad limitada y la persona natural, y aparece esto. Y es una buena solución, chiquillos. O sea, si por ejemplo un microempresario ustedes les dicen, bueno, tú estás estudiando auditoría, porque esto siempre es así, ¿no es cierto? Uno está estudiando auditoría, tiene que saber leyes, tiene que saber todo. Entonces, está estudiando auditoría, dime qué empresa quiero emprender, quiero poner un negocio, pero ¿qué empresa? Yo no sé qué empresa tengo que colocar. Entonces, ¿qué les preguntarían ustedes? ¿Cuál sería la primera pregunta que tendrían que hacerle? Vamos aprovechando el tiro, así ustedes vayan a hacer unos pitutitos y ganar unas luquitas. Habría que preguntarle la cantidad de socios. Si va a ser solamente el solo o... Lo primero que hay que saber es, ¿tú vas a trabajar solo o vas a estar con alguien más? Si va a trabajar solo, esto, ¿verdad? EIRL. Si tiene alguien más, entonces responsabilidad limitada. Pero no persona natural. No, eso no. Profe, consulta. ¿Qué pasa si yo empiezo como una EIRL, obviamente a mi nombre, y después me está yendo bien y, no sé, atraigo a una persona que quiere trabajar conmigo? ¿Después puedo pasar a ser responsabilidad limitada o tiene que primero disolverse esa sociedad y después crear otra? Exacto, tienes que disolver esa sociedad. Ahora, si tú tienes que tener claro, si tú cuando constituyes la empresa estás pensando en buscar inversionistas, entonces no es una sociedad de personas la que tienes que crear, es una sociedad de capital. Por eso es que es súper importante tener claridad en el momento, cuando tú te quieres constituir, ¿qué quiero yo? ¿Quiero siempre trabajar solo?
o más adelante está la opción de que lleguen inversionistas. Si esa es la opción, entonces tienes que crear una SPA, que se las voy a mostrar ahora. ¿Me entiendes? Sí, profe, gracias. Ya, mira. Vimos ya las sociedades más comunes, que son las sociedades de personas, ¿ya? Y ahora veamos las más comunes de las sociedades de capitales. Y aquí está la que el compañero me estaba preguntando, que es la SPA, que es la sociedad por acciones. Esta es bastante reciente y también es una mezcla entre una sociedad anónima cerrada y una en comandita. Entonces, ¿cuál es la característica de estas sociedades por acciones? Se pueden constituir por uno también o por más socios, también como la IRL. O sea, parte, ¿no es cierto? La IRL pues, tiene que ser por uno solo. Aquí también una sociedad por acciones puede ser por una sola persona. O por más socios. Su nombre debe concluir con la expresión SPA. Fíjense ahora, pongan ojo en los nombres de las empresas o en las boletas. Termina SPA, sociedad por acción. Su capital está dividido en acciones, la participación de los socios se representa por el número de acciones que posean. Cuando se constituye hay que colocar la cantidad de acciones. Los accionistas responden hasta el monto de su respectivo aporte. La administración se puede establecer de manera libre en los estatutos, es decir, puede ser administrada por una persona natural, por una sociedad, por un directorio, por una junta de accionistas, etc. Eso hay que determinarlo cuando se está realizando la Constitución. Y estas sociedades se rigen supletoriamente por las normas de la sociedad anónima cerrada. Es decir, la diferencia, acuérdense, entre una anónima abierta y una anónima cerrada es la fiscalización de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero. Las cerradas no son fiscalizadas por la CMF, tampoco lo son las sociedades por acciones. Se recomienda, dice, a emprendedores que buscan inversionistas. Entonces, esta es la opción. Si yo parto solo en un negocio, pero más adelante quiero atraer inversionistas, porque no tengo que modificar, no tengo que terminar la sociedad y partir con otra. Yo solamente hago una modificación de la Constitución y voy incorporando. Y esta modificación se puede hacer a través de esta página que yo les voy a mostrar, que es Tu Empresa en un Día. Y dice ahí, ¿no es cierto?, que el promedio es en un día que tú puedes constituir una empresa. No es tan así, ¿ya? Pero casi. Yo les voy a explicar los detalles de por qué no es tan así. Pero sí te puede demorar un par de días, ¿ya? Porque igual hay que hacer un trámite en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, ahí ya te demoraste un poco más. Pero esta es la opción. Entonces vimos la sociedad en comandita, vimos también la sociedad de responsabilidad limitada, la empresa individual de responsabilidad limitada, esas como sociedades de personas, en donde son administradas por personas, donde la gran diferencia está en que cualquier modificación tiene que haber unanimidad en la decisión. En cambio, en las sociedades de capitales, no. La mayoría decide sobre la minoría. Y una de las más comunes y de las más utilizadas hoy en día, sobre todo por los emprendedores, es la SPA. ¿Por qué? Porque el emprendedor parte solo, pero más adelante quiere incorporar inversionistas. Y para hacer esa incorporación, basta solamente con que se meta a la página de Tu Empresa en un Día, haga la modificación de la Constitución e incorpora. No tiene que terminar la sociedad y partir una nueva. ¿Ya? La otra, ¿no es cierto?, obviamente es la que nos convoca a estudiar en este semestre y la que ustedes van a ver de aquí hasta cuenta superior, que son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son las más complejas, obviamente, sea contable, tributariamente, ¿no es cierto?, su administración. Están definidas por ley como persona jurídica que está formada por la reunión de un fondo común que lo suministran accionistas. Y estos accionistas solo son responsables por sus aportes. O sea, yo soy responsable por la cantidad, hasta la cantidad de acciones que tenga. Es administrada por un directorio que está integrado por miembros que son revocables. Estos directorios, por lo general, ¿no es cierto?, se van renovando. Siempre hay un presidente del directorio. Pero los demás
se van renovando. Eso no es complejo. Y yo creo que es sano también. La administración se efectúa por 2 órganos colegiados. Uno, tenemos la junta de accionistas y el directorio. Ahí es donde están. ¿Quiénes van a estar ahí? Van a estar las personas que tienen una mayor participación, los que tienen mayor cantidad de acciones. Los derechos de los socios son representados en acciones, tal como les dije recién. Para que la sociedad anónima pueda constituirse, se requiere de un aporte mínimo de capital. Aquí es la única en donde la ley sí establece un monto mínimo de capital, que se puede enterar en un plazo de 3 años. Ahí aparece el concepto de capital suscrito y tengo 3 años para pagar ese capital. Yo puedo suscribir, yo me comprometo, socio, a aportar X capital. Tengo un plazo de 3 años. Si en los 3 años ese capital no termina de enterarse, de pagarse, de aportarse a la sociedad, va a quedar en solamente lo que he pagado. ¿Ya? Disminuye. Y se cuenta desde la fecha de inicio de la sociedad. Este capital, como les dije, está dividido en acciones y las sociedades anónimas pueden ser abiertas o también pueden ser cerradas. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellas? Es que las abiertas hacen una oferta pública de sus acciones en el mercado de valores, que ustedes ya revisaron algo del mercado de valores. Deben estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y sometidas a la fiscalización de la CMF. ¿Qué es la CMF? La Comisión para el Mercado Financiero. Lo que antes se llamaba Superintendencia de Valores y Seguros. Hoy en día es Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cuál es la diferencia con las cerradas? Que las cerradas no son fiscalizadas por la CMF. ¿Ya? Ahora, ¿en qué me beneficia? Al tiro, Paulina. ¿En qué me beneficia ser abierta o cerrada? O sea, si soy abierta tengo a la CMF encima. Porque hay algunas se constituyen como abiertas. Paulina, dime. No te escucho. Hoy sí. Sí. Profe, por ejemplo, había dicho que la ley ponía un monto mínimo como capital. Por ejemplo, si pasan los 3 años y ese socio no paga lo mínimo establecido, ¿qué pasa? ¿Queda fuera? Lo que pasa es que no es un solo socio. Acuérdate que son varios socios. Entonces el capital se conforma por lo que tienen que enterar cada uno de los socios. Entonces supongamos, yo no tengo y les voy a buscar cuál es el monto mínimo del capital. Pero supongamos que sean 5 millones de pesos. Entonces tengo 5 socios. Cada uno de los socios se compromete a aportar 1 millón de pesos. Pero no han enterado todavía los 5 millones. No sé, uno coloca 300.000 pesos, el otro 200, etcétera, etcétera. Pero se comprometen sí a hacerlo en los 3 años. Si en los 3 años no hay un socio que no llega a cumplir, el otro socio puede aportar, porque tiene que estar este capital mínimo. Es el otro socio el que aporta ese diferencial. ¿Y eso qué significa? Que ese socio va a tener una mayor cantidad de acciones, porque en vez de tener 1 millón sobre 5, va a tener, no sé, 1,5 millones sobre 5. Por lo tanto, su participación, su derecho a voz y a voto va a ser mayor que esta persona que no fue capaz de enterar su capital. ¿Me entiendes? Sí, profe, me quedó muy claro. Gracias. Ya. Entonces, lo que les decía, que la les planteé una interrogante. Si yo voy a tener la CMF encima, mejor me constituyo como cerrada, ¿no? ¿Por qué las sociedades anónimas? ¿Por qué creen ustedes que las sociedades anónimas se constituyen como abiertas? ¿Qué beneficio le aporta? La oferta pública, ¿no? Para tener oferta pública. Ya. Porque la cerrada nos explicaba la profesora que comúnmente la hacían, no sé, por ejemplo, ponía como un ejemplo, acá de redundancia, a las familias más poderosas, donde solamente se constituían entre ellas y no dejaban que nadie más pudiera participar o comprar acciones. Exacto, exacto. O sea, ahí es... Una consulta. Una vez me constituye abierto o cerrada, ¿no puedo cambiar?
Sí se puede cambiar, la cerrada puede pasar a ser abierta. Sí se puede. Sí se puede hacer la modificación. Pero hay un tema también. Está bien lo que tú me decías, pero el hecho de ser una sociedad anónima abierta y aparte de poder hacer oferta pública, ¿no es cierto?, de mis acciones, también aparecen los auditores. ¿Dónde va? ¿Cuáles son las que nosotros vamos a auditar? Las empresas que están obligadas a ser auditadas, ¿son las abiertas o las cerradas? ¿Las abiertas? Las abiertas. ¿Por qué? Porque la CMF lo pide. Ahora, eso no quita que las cerradas no se auditen, también lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces el banco, ¿no es cierto?, si quieren acceder a préstamos, les piden sus estados financieros auditados. Es como requisito. ¿Pero por qué? Porque quieren cumplir esos requisitos para poder obtener algún financiamiento. Pero las anónimas abiertas están obligadas a ser auditadas. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar y es donde vamos a hacer nuestra gestión. ¿Para qué? Para que después ellos tengan sus estados financieros auditados. Y como les digo, es obligatorio. Entonces, a un inversionista le da mayor seguridad el tener un estado financiero auditado. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Lo mismo que ustedes o que cualquiera de nosotros. Si yo voy a invertir mis luquitas en una empresa, yo tengo que averiguar sobre esa empresa, si es una anónima abierta, en donde tiene una fiscalización, en donde está obligada a ser auditada por una empresa externa, una empresa de auditores, obviamente que me da más seguridad que hacerlo en una anónima cerrada, en donde no hay fiscalización, en donde no están obligadas a auditar, a ser auditadas, y lo más probable es que los estados financieros no lo estén. Entonces también hay un impacto ahí desde el punto de vista de atraer inversionistas. Esto es como las certificaciones, las ISO, ¿no es cierto? Porque algunas empresas se certifican ISO y otras no. Bueno, porque el certificarse también les abre un mayor panorama, una mayor posibilidad de obtener inversionistas o de poder acceder a otros mercados. Esto es como muy parecido guardando las proporciones, obviamente. Profe, ¿Sí? entonces las sociedades cerradas, ¿cómo son fiscalizadas? No están obligadas a ser fiscalizadas. Ellas se fiscalizan, ¿no es cierto?, a través de empresas auditoras, lo piden, pero no están obligadas a hacerlo. No están obligadas. O sea, aquí una anónima cerrada se guía, ¿no es cierto?, por IFRS, aplica las normas IFRS, tiene su contador, ¿no es cierto?, su control interno, y presenta su estado financiero. Pero ¿quién dice, quién revisa que efectivamente aplicaron correctamente las normas? No está la empresa auditora, salvo que ellos lo quieran, lo contraten, pero lo hacen por lo que yo te comentaba, porque si no, no pueden acceder a ciertos financiamientos o a ciertas licitaciones, porque en esas sí te exigen que estén auditados los estados financieros. Y ahí lo hacen. ¿Me entiendes? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, ¿cómo se constituye una sociedad en Chile? Por escritura pública, y el extracto de esta escritura debe inscribirse en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial. Eso era hasta antes de que apareciera esto, tu empresa en un día. Esto era la forma de constituirse. Y aquí entra un abogado, ¿no es cierto? Porque hay que hacer la escritura pública. Entonces tiene un costo mucho mayor, porque ya hay que pagar al abogado para que haga la escritura, después hacer la inscripción en el registro de comercio y después esperar la publicación en el diario oficial. Por lo tanto, hay más costo y más tiempo. Pero hoy en día lo puedes hacer a través de tu empresa hoy en día. Todas las que vimos, salvo las sociedades anónimas, se pueden crear a través de este portal. Las sociedades anónimas no, todavía se tiene que cumplir esto.
La escritura pública, la inscripción de un extracto de esta escritura en el registro de comercio y obviamente la publicación en el diario oficial de ese extracto. Eso es lo que todavía deben hacer las sociedades anónimas. Pero todas las otras que vimos, sí lo pueden hacer a través de este portal. ¿Alguna duda ahí, chiquillos, con lo que vimos? Por el momento yo no. Profe, ¿las empresas en un día tienen costo asociado? No, ¿No tiene ningún tipo de costo? no tiene ningún tipo de costo salvo la firma digital. Tú tienes dos opciones cuando te constituyes acá y creas tu empresa. Comprar una firma para firmar, ¿no es cierto?, en forma automática a través de esta virtualidad, o con un número que te arroja cuando creas la constitución, ir con ese número a cualquier notaría y pagar los 5.500 o 4.500 pesos que te cobra el notario. Obviamente que te conviene comprar la firma digital, pero digamos que algunas personas mayores no saben, no les da miedo colocar el número de la tarjeta, porque la firma digital vale 9.90. A ir a pagarle 4.500 pesos al notario, porque te imprima la hoja y te la entregue con un timbre. Entonces, se puede hacer, ese es el único costo que tiene, no tiene otro costo. ¿Respondí su pregunta? Al menos a mí me quedó claro. Ya, Está bien, profe, sí, gracias. Miren, entonces, aquí está, registro de empresas y sociedades.cl. Esa es la página, registro de empresas y sociedades.cl. Y ahí aparece nuestro loguito, ¿no es cierto? Cuando ustedes ingresan a esta página, lo primero que les va a pedir es un nombre y un RUT, ¿ya? Y después de eso se va a desplegar esto que aparece acá. Si no tienen, o sea, un root, perdón, y una clave. Si no tienen clave, ustedes crean la clave. Puede ser también la clave única, no hay ningún problema. Ahora la mayoría tiene la clave única, también pueden utilizar la clave única. Y si no, simplemente se crean una clave. Eso se demora 2 minutos, ¿no? No demora nada. ¿Qué se puede hacer a través de esta página? Yo puedo constituir una empresa, puedo modificar, disolver, migrar, anotar. Acá nosotros vamos a revisar más adelante, me parece que la unidad número 3, las modificaciones que podemos hacer a la sociedad. Podemos modificar, podemos disolver la sociedad. Por ejemplo, si yo me voy aquí a constituir una empresa, me da las diferentes alternativas. Me dice, ¿usted qué va a creer? ¿Cómo se quiere constituir? Como una empresa individual de responsabilidad limitada, y me da algunas características, fíjense. Dice que puede ser una persona natural sin socios y un solo giro. Eso también es importante. Un solo giro. O sea, si yo voy a colocar un bazar, es solo bazar. Si es porque además acuérdense que va en el nombre. ¿Se acuerdan? Yo le dije Ingrid Solís Álvarez, asesoría contable e IRL. Un solo giro. También me puedo constituir acá o crear una empresa como la... ¿Profe? Sí, Cristian. Y si una misma persona que ya tiene una EIRL quiere abrir otra con distintos giros, tiene que ser, pero tiene que ser aparte, ¿o no? Exacto, otra. Es sacar un nuevo root, un nuevo todo. Exacto. Cada vez que Vale. crean una empresa le va a asignar un root. Es un root diferente. Gracias, profe. Tiene que tributar por ambas, ¿no es cierto? Llevarlas por separado contablemente, pero sí se puede hacer. De hecho, también puede tener participación en otra. Por ejemplo, no sé, tiene una EIRL y después con un socio, ¿no es cierto?, pone una de responsabilidad limitada. También lo puede hacer, no hay problema. El tema va a ser cuando tenga que tributar, porque él cuando paga impuestos lo paga como persona natural, entonces va a tener que tributar él por las utilidades que tuvo de la IRL más las utilidades que tuvo de la responsabilidad limitada. Sí, ahí sumando le va a pegar el impuesto. Pero ahí ya, bueno, tributaria, eso no me voy a meter con la parte tributaria.
Tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, ¿viste? Que son lo mismo que yo les decía, que está entre 12 y 50 socios, un vínculo, dice aquí, lo señala así, ¿no es cierto? Donde hay vínculo de amistad o familiar entre los socios, hay uno o varios giros. Esto también es importante, ¿eh? O sea, si la persona quiere tener varios giros, entonces tiene que hacer una responsabilidad limitada, pero se requieren 2, ¿ya? Giros que son asociados también, que se relacionan. Y tenemos la SPA. Aparecen las 3 porque son las 3 más comunes. Uno más accionista o que piensan incorporar nuevos socios más adelante, lo que me decía adelante Sebastián, y la administración, ¿no es cierto?, es libre. Tenemos también unas anónimas cerradas, las abiertas son las que no se pueden hacer acá, una anónima de garantía recíproca y una sociedad colectiva comercial. Las en comandita simple y las en comandita por acciones. Entonces, cuando uno ingresa, por ejemplo, yo pongo aquí ya, crear una empresa, una IRL. Ya, me va a pedir mis datos. Que esto es lo mismo que les pide cuando están, cuando ingresan. ¿Ven? Aquí ya pincho ahí. Y también dice, ingresa con tu clave única, ¿se fijan? Entonces, listo. Yo coloco, pongo acá, y me aparece esto. Y este es el formulario. ¿Se fijan? Aquí está el formulario. ¿Qué es lo importante aquí, chiquillos? Esto. Este numerito que está acá. Escucha, no puedo usar... ¿Cómo se usa aquí el lápiz? Nunca aprendí a usar el lápiz, me está gustando. A usar de tener reacciones, bla, bla, bla. No me sale nada de eso. Escucha, ¿cómo era la cosa de los lápices? No sé cómo. Pero bueno, esto es importante. O sea, usted se mete a hacer la constitución y usted al tiro anota este número de atención. Porque este número de atención es el que después va a tener que anotar la persona cuando ya se hayan hecho los 4 pasos. Se fijan que el último paso dice firma electrónica. Entonces, si no lo firma comprando un certificado digital o una firma electrónica, tiene que ir a la notaría. ¿Y cómo va a saber el notario cuál es su documento? Con este número. Entonces uno va a la notaría y le dice, mira, quiero sacar los estatutos de mi empresa, ahí está el número de atención, 440-9790. Y listo, y el notario, ¿no es cierto?, pum, le cobra y le entrega su estatuto. Entonces, muy importante anotar eso. En el primer paso son datos de la empresa. Lo bueno de esto es que cuando uno no sabe algo, uno pincha acá, fíjense, y ahí te va explicando todo lo que tienes que anotar. Entonces, se fijan, mira aquí, por ejemplo, el nombre de la IRL dice Agrícola Juan Pablo González Pérez e IRL. Es una alternativa. También yo podría colocar Joaquín González Maturana, Panadería e IRL. Tal como se los dije yo, que era Ingrid Solís Álvarez, Consultoría e IRL. Entonces te lo va diciendo. Si quiere poner un nombre de fantasía, le coloco un nombre de fantasía. A mí me aparece aquí Car Cleaning Limitada, porque es la que dice. Domicilio tributario. Aquí también les voy a dar un dato. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el domicilio tributario? ¿Puede ser el mismo que el domicilio que ustedes tienen? ¿Qué creen? ¿Mi domicilio tributario es algo diferente o es el mismo? Debería ser el domicilio de la oficina. ¿Ya? Y si no tengo oficina, porque soy un emprendedor, no puedo pagar 400 lucas. Se arrienda, profe, una virtual, ¿no? Se arrienda una virtual. Perfecto. Ah, ya están en antecedentes de los arriendos virtuales. Ya pensé que no los conocían. Sí, esa es la opción. El arriendo de oficina virtual. No es caro, es súper barato. Y bueno, depende también del plan que uno tome, ¿no es cierto? Porque en algunos te reciben nomás la correspondencia, en otros hasta tú te puedes tener derecho a la sala, cierta cantidad de horas a la semana, etc. Pero existe esa opción y no tiene mayor costo. Entonces ahí hay que colocar el domicilio tributario, todos los datos. Después el domicilio de la empresa, que debiese, ¿no es cierto?, ser el mismo.
el objeto. Y aquí me voy a detener, chiquillos, porque esta parte diría yo que es la más importante de este formulario. El objeto de la sociedad. Entonces aquí dice, se describe la actividad económica, debe referirse al mismo objeto giro, que está, como estamos haciendo una EIRL, y dice, puede ayudarse a definir esta descripción, puede usar las referencias de los rubros económicos que están en la página del servicio, y aquí obviamente si yo pincho me va a llevar a la página y los códigos de actividad de la página del servicio impuesto interno. Pero es súper importante aquí poner un giro amplio. O sea, por ejemplo, si yo estoy creando una empresa individual de responsabilidad limitada y le coloco que es solamente para hacer zapatos, confección de zapatos. Y resulta que los zapatos ya no están funcionando, la venta me bajó, qué sé yo, y ahora quiero hacer otras cosas en cuero, no sé, carteras, billeteras, cinturones, lo que se le ocurra. Estoy frito, porque si no pongo eso en el objeto de la sociedad, no lo voy a poder hacer. Y cuando coloque el nombre, voy a tener que colocar actividad en cuero, o, ¿no es cierto?, un nombre que sea más general, no solamente la fabricación de los zapatos. Y en el objeto del giro, colocarlo un poco más amplio, para no tener que estar haciendo modificaciones después. ¿Me entienden la idea? Eso es lo que hay que tener ojo, porque las personas dicen, no, yo voy a vender, no sé, amonio cuaternario, por decir algo. ¿Ya? O productos de aseo. Y solo vendo productos de aseo. Pucha, le fue mal con la venta de productos de aseo. Ya, pero es que ahora me voy a cambiar y ahora quiero vender cosas de bazar. No lo puedo hacer. Si el objeto de la sociedad no es ese. Entonces, tener ojo y colocar un objeto que sea amplio. Uno usa una frase así como, y otras cosas derivadas de, ¿no es cierto? Que ahí te deja abierta la posibilidad. Aquí se coloca el monto del capital, ¿no es cierto? Si está en pesos o qué sé yo. ¿Cómo va a ser la duración de la empresa? ¿Cómo va a ser la administración? Y aquí las facultades que tiene la administración. Entonces aquí, cuando uno pincha, se fijaron, yo pinché esa ampolletita, te las da escrita. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Las pincha nomás, las marca y se van, fíjense, yo marco ahí y van apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Leer, 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 leer. Y aparecen muchas. Entonces tú puedes decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, y te aparecen por defecto. ¿Ya? Después dice otros pactos. Si tú quisieras agregar otra cosa que no está dentro de las facultades, lo tienes que agregar aquí y redactar. Texto del pacto. Lo redactas. ¿Ya? Esa es la primera parte. No puedo pasar a la segunda parte porque si yo no completo todos los datos, no me deja pasar a la parte 2, que es el ingreso de los datos del constituyente, donde van todos los datos personales. Y aquí en estos datos personales, como cuando uno crea una sociedad de responsabilidad limitada, te dice, ya, pero ¿quién va a ser el representante ante el servicio impuesto interno? Y ahí en este paso 2 es donde uno pincha. Si va a ser uno, van a ser las dos personas. Eso también, aparte de los datos personales, te pide esos datos. Después en el paso 3, adjuntar documento. La verdad que eso se puede saltar. No hay que adjuntar nada. No es necesario. Y en el paso número 4, uno ya lo que tiene que hacer es firmar electrónicamente. ¿Qué otro problema podrían tener acá? Que coloquen un nombre y no les pase el nombre. Entonces, que les falta un puntito, una rayita, un espacio. Estar ahí, ojo con eso, porque si no pasa es porque hay un problema en el nombre. Marco, dime. Profe, ¿podría explicar el punto que estaba más abajo? Claro, ¿cuál? ¿Dónde va ahí ese, el facultades? ¿Cuál facultades? Más arriba. Ahí, Ah, facultades de la sí. administración. ¿Eso qué es? Esto es lo que te va a aparecer en el estatuto. Fíjate, aquí tú defines
Dice, selecciona las facultades propuestas que desea considerar. Si necesita modificarlo o agregar otro, por favor hágalo después de presionar aceptar. Entonces, por ejemplo, dice, representación ante instituciones, concurrir ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos, instituciones de derecho público, fiscales, semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional, laboral o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitud y demás documentos que sea menester y desistirse de sus peticiones. Claro, eso es porque estás armando, aquí tú estás seleccionando y estás diciendo, a ver, ¿qué facultades va a tener la administración y cuál no? ¿Representación ante instituciones? Claro que sí, porque si te llaman, te citan, tienes que ir. Por ejemplo, dice, representación ante sociedades y asociaciones. Celebración de contratos. A lo mejor tú podrías decir, no, la administración yo no quiero hacer contratos con nadie más. No pinchas esto. Después, por ejemplo, dices constitución de garantía, constituir toda clase de garantía, hipotecas, prendas, fianzas, a lo mejor tampoco quieres que la administración tenga esa facultad. No lo pinchas, lo sacas. Contratos de trabajo, dice. Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores, esa sí o sí tiene que ir. Porque tú tienes una empresa y lo más probable es que si tu empresa crezca tienes que contratar personal. Entonces yo pincho esa, quiero que aparezca como una facultad de la administración el poder hacer contratos de trabajo. Y así vas eligiendo cada una de las atribuciones que quieres que tenga tu empresa. ¿Me entiendes ahora? Hay que leerlas todas. Súper. Gracias. Incluyendo la última, fíjense, la última es la autocontratación. Eso también es bueno, porque en el fondo, cuando yo soy el dueño de la empresa, yo percibo ingresos, pero que son de las utilidades. Si es una persona natural, o sea, una sociedad de personas, yo percibo retiros, lo que yo retiré de las utilidades. En cambio, cuando hablamos de una anónima, yo recibo dividendos, están asociados con las acciones, ¿verdad? ¿Cuántas acciones tengo? En base a eso es el dividendo, esta partecita de la utilidad que voy a obtener. Pero acá son retiros. ¿Pero qué pasa con el sueldo? Porque el retiro, ¿no es cierto? Claro, puede hacerlo, no sé, mensualmente o cada 3 meses, pero también podría autocontratarse. Y eso significa pagar las imposiciones y colocarse un sueldo. ¿Ah? Así que ojo también con eso el tema de la autocontratación. Que muchas personas lo dicen, pucha, pero es que yo no quiero emprender y mis imposiciones, bueno, autocontrátese, si no, eso no es ninguna complejidad, y usted no paga su imposición, lo paga la empresa. No hay problema. Sebastián. Profe, eso de autocontratarse o de, en definitiva, contratar personal, igual en algún momento choca si se ve que, por ejemplo, la empresa no tiene para pagarlo. Por supuesto. O sea, si la empresa no la puedes crear para poderte hacer contrato a todo el mundo, ¿no es cierto? No, obviamente tiene que haber un respaldo. O sea, si tú tienes una plantilla de gasto, de arriendo, de sueldos, supongamos 1 millón de pesos, la empresa tiene que tener ingresos mínimos de 1 millón de pesos. Y sobre eso, o sea, por lo menos 1,5 millones, de manera tal que tú cubras tus gastos de 1 millón y te quede utilidad. Porque nadie coloca una empresa para tener pérdida, ¿no es cierto? Y si no, mejor no coloque la empresa, po. Si va a tener pérdida, ¿para qué? Entonces, eso también es muy importante. Y eso es lo que también la gente no se da cuenta. ¿Y qué es lo que hace? No voy a emitir boleta, Resulta que la boleta le sirve, porque la boleta es la que al final te dice cuánto fue el ingreso de tu negocio. Y ese ingreso tiene que ser capaz de cubrir tus gastos fijos, que son el arriendo, si es que arriendas un local o una bodega, y tu plantilla de remuneraciones, tus consumos, tus gastos de consumos básicos, etcétera. Hay costos que son todos los meses costos fijos, y tiene que darte por lo menos para cubrir eso, y un poco más, porque como les digo, o sea, el servicio de impuesto interno ya si ve que lleváis 6 meses y no estás generando utilidad, o estás presentando sin movimiento, etcétera, te llama, al tiro te cita. ¿Ya? En ese sentido, la página del servicio es súper pusete. Te echa el agua al tiro. ¿Ya? Entonces, eso es como para mostrarles una idea
Y lo otro que quería mostrarles, chiquillos, es esto, mira, fíjense aquí, lo hice muy rápido a lo mejor, me voy a devolver. Me voy aquí donde dice primer paso. Y ahí dice curso de formalización, constituir, modificar, bla, bla, bla. Obtener un certificado, que eso es cuando te lo piden, no se está haciendo un trámite para abrir una cuenta corriente, la empresa, y te piden certificado, tú te vas acá, ¿ya? Continuar un trámite, por ejemplo, yo estoy haciéndolo y resulta que no alcanzo a terminarlo. No importa, ustedes anotan el numerito que yo les dije y después cuando vuelvan a ingresar a la página, ustedes le ponen aquí continuar trámite. ¿Y qué te va a pedir? Te va a pedir ese número, ese 4 y tanto que les mostré arriba que decía número de atención. Lo anotan de nuevo su root y su clave y los va a llevar a la parte donde quedaron. ¿Ya? No tienen que empezar y terminarlos al tiro. Entonces, les quería mostrar ahí donde decía curso de formalización. Fíjense, aquí hay unas cápsulas que yo les quiero mostrar por lo menos la primera. Ustedes después pueden ver las otras. Pero aquí habla un emprendedor, son como de 3 minutos, estos son cortitos, 3, 4 minutos. Sí, de hecho, ahí dice, ¿no es cierto? Estoy 3 minutos. Las ventajas de la formalización. Entonces, quiero que escuchen eso. Les voy a dar play y yo me voy a quedar aquí escuchando. El profe no se escucha. Eso mismo le iba a decir. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? No, profe. No, profe. No te creo. Profe, mire, tiene que hacer un ajuste en el Zoom. Mira, cuando esté en el Zoom, abajo le sale el micrófono. Sí, Y ahí el micrófono en chiquitito tiene como una flecha para arriba. sí. No sé y ahí le sale una opción donde dice micrófono y creo que usted le tiene que poner igual que el sistema. Ah, igual que el sistema. Ahora podría probar. A ver, veamos si ahora se escucha. Contando con una cuenta bancaria independiente. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Me gustaría poder contar. Espérenme, vamos a partir de nuevo del principio. No se escucha. ¿No se escucha? Me gustaría poder Ahora saber sí. cosas de tu negocio, de las tuyas personales, contando con una cuenta bancaria independiente para administrarlo. ¿Te gustaría poder contar con una previsión a futuro? ¿Acceder a una mejor salud? ¿Te gustaría que tus productos estén seguros y tener un local para operar sin riesgo de multas o decomisos? Al principio no tenía los documentos necesarios para realizar mi negocio tranquilo. Con el tiempo, mi clientela comenzó a aumentar y a pedirme productos que iban más allá de lo que yo hacía. Me di cuenta que para responder a esas demandas y seguir aumentando mis ventas necesitaba de apoyo, porque iba a tener que invertir para producir más. Por lo tanto, necesitaba conseguir financiamiento y contar con mejores proveedores. Pero ¿cómo voy a demostrar que mi negocio era serio si en todos lados me pedían los papeles de mi empresa? Ahí decidí que había llegado el momento de ser un emprendedor con todas las de la ley. En los próximos 4 videos te voy a mostrar paso a paso mi experiencia en la realización de los trámites para que mi negocio tuviera todos los papeles en orden y mis clientes, proveedores, financiadores y el Estado depositaran en mí su confianza. Yo sé que puedes tener muchas dudas al respecto. Es que uno piensa que el trámite es largo, lento, caro y que no es necesario. Pero yo le puedo contar que conociendo bien qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y dónde hacerlo, la cosa se facilita un montón. Además, este trámite ya está en línea y se puede hacer en un día. ¿Qué más fácil? Y en base a mi experiencia, te puedo decir que tener el negocio en regla es clave para crecer y tener más clientes. Te ayudará a vivir tranquilo, sin temor a decomisos o multas por operar sin permiso y sabiendo que tus cosas y las de tu familia están protegidas de los vaivenes de tu negocio. También te ayudará a sentir menos solo
porque podrás buscar apoyos económicos y otros en el Estado o en el mundo privado si es que alguna vez lo necesitas o tienes ganas de dar el gran salto y crecer. Podrás también hacer mejores negocios con tus proveedores para producir más y mejor. Podrás lucir tu marca de manera oficial y estar en las redes sociales. En lo personal, por fin puedo contar con un plan de salud para mí y mis hijos. Pude cotizar para mi previsión. Incluso me di el lujo de llevar a mi familia de viaje. Llega el momento en que tu emprendimiento tiene que crecer, madurar, para que tu esfuerzo saque los mejores frutos. En ese desafío, yo te voy a ayudar, paso a paso. Ya, chiquillos. Voy a dejar de compartir. Ahí. ¿Ya? Ustedes pueden seguir viendo ustedes pueden seguir viendo los videos. Cuando estén en Tipe también les va a servir un montón estos videitos y estas cosas para motivar también a los emprendedores. Esta fue la clase de hoy día. Como se dan cuenta, vamos a ir tomando, pero también vamos a ir abriendo hacia otras cosas, ¿no es cierto? Vamos a ir reforzando un poco de la sociedad anónima, pero hoy en día el objetivo era poder hablarles también de estas otras sociedades, que son las sociedades de personas, mostrarles cómo existe esta plataforma, que esto está mucho antes de la pandemia. Esto no nace con la pandemia, no nace con el COVID. Tu empresa en un día o registro social de empresas está desde antes. Lo que pasa es que la gente no lo conoce. Decirles que, tal como me preguntaron, ese trámite es gratuito. Lo único que pagan son $9.90 por la firma o el notario. Así que eso, chiquillos, quiero saber si llegó alguien más. Voy a detener.